Joya. Bueno, como decía Flor, vamos a hablar de los murciélagos de los urbanos. En realidad, vamos a hablar de todos, de los murciélagos, pero bueno, vamos a hacer un poquito más de hincapié en los que conviven con nosotros. Les dejo acá en primera plana una foto de uno para que vean que en realidad son bastante lindos. Y bueno, a ver, esto pasa que no me pasa. Ahí está. Bueno, los murciélagos. ¿Qué son los murciélagos? ¿Cuántos son? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos existen? Diversidad. Los murciélagos son un grupo de los mamíferos. Son el segundo grupo más amplio de estos. Tenemos al grupo de los roedores e inmediatamente después, seguidos ahí en segundo puesto por los murciélagos. Los que hoy en día poseen unas 1.300 especies aproximadamente. Digo hoy en día porque con la sistemática van aumentando el número constantemente, año a año. En estas imágenes les quería mostrar un poco de la diversidad de colores que tienen estos, como para que vayamos viendo que no son todos animalitos negros y chiquititos, sino que tenemos hasta blancos, algunos escarchados, de rojizos, amarillentos, un poquito de todo. Dentro de la diversidad de murciélagos de estos 1.300 especies, vamos a tener a dos grupos. Estos grupos no son naturales, sino que son una convención como para poder agarrar y dividirlos por las características que tienen. Por un lado tenemos el grupo de los megaquirópteros. Que no ve el sendero. Que se llaman, ¿cómo? Yo vivo una cuadra, boludo. Ah, pensé que me hablaban a mí. Bueno, tenemos el grupo de los megaquirópteros, que son los zorros que les llaman normalmente, los que pueden llegar a ver en Temaiken si han ido. Es un grupo que posee los murciélagos más grandes de todos y los más chiquitos. Se caracterizan porque, a diferencia del otro grupo, son animales diurnos y que se manejan más que nada a través de los ojos. O sea, la ubicación es a partir de sus ojos, que son bastante grandes. A diferencia de los microquirópteros que tenemos aquí, otros ejemplos, animales normalmente más chicos, nocturnos, todos, y que si bien tienen ojos, ven, de esto ya voy a hablar un poquito más adelante, tienen la capacidad de ecolocalizar, esto de emitir ondas que rebotan en objetos y vuelven como para que ellos puedan ubicarse en el espacio. También un poquito más adelante vamos a profundizar en esto. Dentro de los murciélagos que tenemos en Argentina, en nuestro país, solamente están incluidos este grupo, el de los microquirópteros. Antes les había comentado que los dividimos en mega y micro, que no son grupos naturales. Esto es porque estudios que se han hecho en los últimos años han mostrado que filogenéticamente hay grupos de microquirópteros más emparentados a los mega que al resto de los micros, y los llamaron Chimpteroquiroptera y Yangoquiroptera. Pero bueno, por cuestiones genéticas que nos dificultan el separarlos así por cuestiones de diurnos y nocturnos, ecolocalización sí o no, y estas cuestiones. ¿Dónde viven los murciélagos? En la naturaleza los vamos a encontrar en bosques, selvas, refugiados en cuevas, en troncos de árboles,
colgando de una rama sin ningún tipo de protección, abajo de una hoja. Hay incluso algunos que se refugian en el piso, en pocitos, algunos incluso en la nieve. Con los murciélagos, la verdad que tenemos una diversidad importante en todo. Pero bueno, nosotros con nuestras construcciones, con nuestros ecosistemas artificiales, les hemos brindado también otras opciones de refugio que se han hecho populares entre ellos, como los taparrollos o los techos en las casas, algunos galpones. Por lo que, bueno, ahí es en donde empiezan a interactuar con nosotros en las urbes. Así que acá, como decía, los vemos tanto en huecos en cuevas. Esta es una fotito en la cueva de Vuelta Obligado. Colgando simplemente solos en una rama. Esta foto es en la parte de abajo de un puente y, bueno, adentro de una casa abandonada, ¿no? Algunos viven solos, no se agrupan, otros hacen las colonias con grupos más grandes o más chicos, algunas especies llegando a cientos, otras llegando a miles. ¿Cuál es el problema que tenemos las personas con los murciélagos? ¿En dónde empieza el bardo? La pérdida del hábitat. Por cuestiones de uso, aprovechamiento, el cambio de uso de suelo que podamos llegar a dar, o simplemente por cuestiones accidentales tal vez, la destrucción del hábitat que le generamos es un gran problema en la conservación de los murciélagos. Luego, los conflictos de intereses, algunos daños a la producción que pueden llegar a ser. Hay personas que normalmente interpretan el daño en las viviendas en esta situación de que pueden llegar a vivir dentro de nuestras casas, como decía, en taparrollos, en los techos, con lo cual ya más adelante voy a comentar que esto quizás no es tan así, pero bueno, el daño en la producción es algo que también suele mencionarse mucho. Y lo más importante, por mitos, muchos mitos y miedos. Y bueno, acá agregué una foto de incendios. Estos son los incendios en el delta del año pasado y lo cual estamos perdiendo un montón de la selva en galería. Y a veces quizás se puse también el tema de los parques eólicos. Esto, vale aclarar, no siempre son un problema en la conservación de los murciélagos, al igual que en la conservación de las aves. Previo a la creación de un parque, si se hace un estudio de impacto ambiental correctamente, se terminan haciendo parques en lugares donde no influyen a impactar en la conservación de la fauna. Por ejemplo, evitando zonas de las rutas de la migración, tanto de aves como de murciélagos, o evitando ponerlas en lugares donde hay una colonia muy, muy grande. A ver, ahí no me está pasando. Acá, bueno. Mencioné que los mitos son un problema muy grande. Ahora voy a pasar a enumerar algunos de ellos. Tenemos uno de los más comunes. Mucha gente cree que son ciegos. Esto, como ya les mencionaba, no es así. Como dije, los megaquilópteros ven con la luz diurna. Pero además, los microquirópteros también ven, sus ojos son funcionales. Quizás en algunas especies ven un
un poco menos o no tienen una visión tan efectiva, pero incluso entre los microquirópteros hay, por ejemplo, casos donde ven tienen bastones como para ver incluso en los rangos de los ultravioletas, ¿no? Con lo cual pueden en la noche llegar a ver, por ejemplo, frutas o flores, lo cual después, más adelante, vamos a ver que les sirve a algunas especies. Que se enrían en el pelo de la gente. Esto puede llegar a sonar gracioso si no lo escucharon nunca. Yo la verdad que nunca lo había escuchado y cuando me lo dijeron, me lo empezaron a preguntar un montón de veces. Hay mucha gente que cree que esto es cierto. Es un mito difundido en varias partes del mundo, incluso con variantes. Hay partes de Europa donde creen que si se te enrieda un murciélago en el pelo, está anunciando un amor que va a fracasar. En Norteamérica, que se te va a caer el pelo y te va a doler en la cabeza para el resto de tu vida. Bueno, la verdad es que los murciélagos no tienen ningún tipo de interés en enredarse en los pelos de la gente. Y es prácticamente imposible que ocurra. Sí pueden llegar a pasarnos cerca, a volarnos cerca, tal vez incluso tratando de alimentarse de algunos insectos que podemos llegar a atraer nosotros. Pero bueno, con esto del radar que mencionaba al principio, la ecolocalización, tienen una capacidad de maniobrar y esquivar objetos que es bastante importante. Para que se den una idea, la ecolocalización funciona como las ecografías que hacemos como para ver un bebé adentro de una madre. Se emiten ondas, estas ondas rebotan en objetos y generan una imagen dentro de la cabeza del murciélago que es parecido a lo que nosotros hacemos en los estudios de este tipo. El tiempo que tardan estas ondas en volver desde el objeto hasta el murciélago les da una idea de la distancia en la que esté el objeto y la diferencia de tiempo que tarda en llegar de un oído a otro les da una noción del ángulo en el que se encuentra. Así que con esa forma, con ese método, los murciélagos nos pueden esquivar bastante bien. Mucha gente los confunde con ratones y con ratones con alas e incluso con ratones viejos con alas. Hay incluso creencias de que cuando los ratones llegan a viejos les salen alas. Esto se da tanto en los guaraníes como en algunas partes de Europa. Convergencia en las creencias. La realidad es que, bueno, el murciélago nace como murciélago y toda su vida va a ser un murciélago, no se convierte, no pasa por una etapa larval de ratón en ninguna parte de su vida, pero bueno, además, no sé si ustedes ven en la flechita, el cursor mío, tenemos a los murciélagos aquí abajo y los roedores están aquí. De hecho, si vemos los primates están acá, nosotros estamos más emparentados a un ratón que a un murciélago, ¿no? Tenemos los primates y los roedores y bueno, y los murcis acá abajo. Otro de los mitos es el tema de asociarlos con la mala suerte y con brujería. Esto es algo que por más que nos parezca una cuestión del pasado, hay mucha gente que los mata por esto. No solo a los murciélagos, también pasa con otros animales, ¿no? Como lechuzas. Bueno, ningún animal puede dar buena o mala suerte. Esto es una cuestión cultural.
De hecho, hay culturas, como por ejemplo en China, donde los murciélagos son animales de buena suerte en vez de mala suerte. Incluso hay culturas donde los interpretan como los espíritus de sus antepasados, vienen a ser ángeles. Después, bueno, el tema rabia, todos los murciélagos que tienen rabia, cuando hablamos con la gente, o es un gran miedo. Otra de las cuestiones por las que mucha gente cree que hay que matarlos a todos, ¿no? Afectando a la conservación. Lo cierto es que el porcentaje de murciélagos con rabia en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, este año dio, si no me acuerdo, un 7%. Normalmente era 5%, pero bueno, creo que este año los datos eran de 7%. Y tenemos que tener en cuenta que este es un número que se hace con los análisis de los murciélagos que llegan a los centros de zoonosis, que son los murciélagos que la gente junta en la calle, lleva a que los analicen, y de ese total solamente el 7% da un positivo en rabia, lo cual es como que fuésemos a hacer una estadística de gente con gripe o enferma, de lo que sea, en un hospital. Cuando traspolamos esto a la población silvestre, el número nos da muy por debajo del 1%. Bueno, acá es lo que decía. En realidad el porcentaje es mucho más bajo. De todos modos, siempre las recomendaciones al tener que manipular un murciélago, al igual que cualquier otro animal silvestre o incluso un animal doméstico que no conocemos, sea un gato o un perro, es usar guantes, tratar de no tener un contacto un contacto que nos ponga en riesgo a nosotros de ser mordidos o de alguna enfermedad zoonótica que puedan llegar a tener y a transmitirnos a nosotros, ¿no? Después, bueno, el tema de los vampiros. Mucha gente cree que todos se alimentan de sangre, mucha gente les tiene miedo porque se pueden alimentar de ellos o lo que fuere. La verdad es que de estas de 1.300 especies de murciélagos, solamente 3 son vampiros, digamos, que se alimentan de sangre, hematófagos. Estas 3 especies viven en América. 2 de ellas están en Argentina. Solo una de ellas se alimenta de sangre de los mamíferos. Las otras se alimentan de aves, principalmente. Ahora, ¿por qué conservarlos a pesar de estos miedos que la gente le puede llegar a tener, estos mitos y estos conflictos que pueden llegar a tener con la producción? Que no lo mencioné, pero principalmente ocurre con el tema, al menos en Argentina, el tema de los vampiros. Los productores los asocian directamente con la rabia en el ganado. No se busca el vacunar al ganado contra la rabia, así que lo mejor, y se ve que más barato, es eliminar a las colonias de murciélagos que tengan cerca sin fijarse si son de una especie o de otra. Pero bueno, cuando nos planteamos por qué conservarlos, sea para los murciélagos o para cualquier otra especie o ecosistema, un docente que yo tuve hace años mencionaba 3 motivos. Los motivos éticos, conservar a las especies por el simple hecho de que coexisten en el mundo con nosotros, y ya por eso tienen el derecho de estar en el planeta,
de permanecer y bueno, de perdurar en el tiempo, pero bueno, no es algo que nos sirva como para, digamos, para convencer a la gente. Motivos estéticos, quizás con el panda sirve, con el yaguareté sirve, con los murciélagos, por más que son hermosos, si lo discutimos o si le preguntamos a la mayoría de las personas, van a decirnos que son feos, horribles, espantosos y desagradables. Así que bueno, es otro motivo que tenemos que descartar. Y lo que terminamos usando es por utilidad o aprovechamiento de los servicios de los ecosistémicos que llamamos, como pongo acá, antropocentrismo puro. Si nos sirve a nosotros de algo, vale la pena que lo cuidemos, si no, no. Lamentablemente, dentro de las opciones de conservación, es la que más nos ayuda a convencer a la gente en general. Así que ahora, bueno, voy a pasar a hablar de las dietas y ver un poco estos usos o servicios que nos pueden brindar los murciélagos. Como mencionaba, tenemos 3 especies de hematófagos. Ustedes pueden preguntarse para qué puede llegar a servir un vampiro. Lo cierto es que en su alimentación, que consta únicamente de una cucharadita, media cucharadita de sangre de un animal por murciélago en una noche, estos animales lo que hacen es, con los incisivos, un cortecito y a partir de ahí lamen, ¿no? Entonces la sangre va saliendo, ellos van lamiendo eso, lo que gotea, y en su saliva tienen los anticoagulantes que permiten que la sangre salga mientras ellos estén ahí comiendo. Cuando ellos se van, ya no está presente el factor el anticoagulante, así que la herida se cierra. Por este motivo, la saliva de vampiros se utiliza en estudios médicos para tratar casos de cardiopatías, ¿no? Después tenemos los murciélagos pescadores. Hay pocas especies con respecto a esto. No representan un gran conflicto, así que las vamos a pasar por alto. Tenemos los que comen frutos, los frugívoros. Entre este grupo tenemos el servicio ecosistémico de la dispersión de semillas dentro de los bosques. Ayudan a sembrar bosques, tanto bosques sanos como también en lugares donde ha habido algún tipo de deterioro o se ha desmontado una zona. Los murciélagos comen la fruta en un lugar y en su vuelo desde un parche de monte hacia otro parche de monte, con sus fecas, van sembrando semillas acompañadas del fertilizante, además, ayudando a la restauración y regeneración del bosque, del monte que se perdió. En Asia y África hay estudios que han contabilizado 180 especies que son usadas por el hombre, o sea, para consumo o algún tipo de producción,
que las dispersan al menos una especie de murciélago. Los que beben néctar. Quizás estamos más familiarizados con que la polinización la lleven a cabo los colibríes, los picaflores, abejas, pero bueno, tenemos también ocupando el mismo nicho en la noche a los murciélagos, que también polinizan muchas especies que son de consumo humano, incluyendo el ágave, del que se saca el tequila, el mezcal, el banano, el cacao. Por lo tanto, nos brindan un servicio importante en el consumo y en la producción. Después tenemos los que comen pequeños animales. Entre ellos, aquí, bueno, está el ejemplo de un murciélago comiéndose otra especie más pequeña de murciélago, un anfibio, pero bueno, también se alimentan de mamíferos pequeños, como ratones, pudiendo ayudar en el control de quizás algunas especies que sean vectores de enfermedades. Y finalmente los dejé para lo último porque, bueno, la charla es de murciélagos urbanos, así que los que más nos van a importar en este sentido son estos. Un cuarto aproximadamente, un cuarto, un tercio de todas las especies de murciélagos se alimentan exclusivamente de insectos. Insectos que pueden ser vectores de enfermedades, sea el caso de los mosquitos, o insectos que pueden llegar a ser plagas en cultivos. Por ejemplo, acá en nuestro país no está tan usado el calcular estos beneficios de los servicios ecosistémicos, pero en el año 2006, en el estado de Texas, en Estados Unidos, se calculó que, tengo el machete acá, los murciélagos insectívoros ayudaron a ahorrar $741.000 en el uso de pesticidas en los cultivos de algodón en un año, ¿no? Después, si los llevamos a los casos más locales, la especie que se menciona acá en la placa, el tadarida, que es la más común en nuestro país, en las urbes de nuestro país, es una especie que, para que se den una idea, pesa unos 14 gramos y que se alimentan por noche de la edad de su peso en insectos. Por lo tanto, podemos hacer un cálculo de que una colonia pequeña, de la que puede llegar a ver abajo de un techo, en un taparrollo, se alimenta de más o menos 1 kilo de insectos en una noche. Si traspolamos lo que son las patitas, las alitas de los insectos y los cambiamos por los palitos y las hojitas de yerba, tenemos que en una noche solo 150 animales se comen el equivalente a un paquete de yerba de 1 kilo, ¿no? Como para que lo asociemos con una imagen que quizás podemos estar un poco más familiarizados. Después, bueno, viendo esto, teniendo esto en cuenta, en Argentina tenemos el programa de conservación de los murciélagos de Argentina, que pertenece a la RELCOM, que es una red de Latinoamérica y el Caribe, con representaciones de nuestras provincias. Estamos en 14, y esto es la parte de chivo, digamos. Dentro de las áreas de acción del PSMA está la investigación. Tenemos biólogos que están investigando en nuestros murciélagos. La gestión y la conservación, tratar de ver en dónde se puede actuar como para ayudar a estas especies.
y lo más importante, en educación y en difusión, haciendo talleres, participando de ferias de ciencia, dando charlas como esta, tratando de mostrar estos beneficios que podemos llegar a obtener de los murciélagos, que los hacen importantes como para que los conservemos, ¿no? Dentro de lo que es la parte de gestión y conservación, REICOM y desde el PSMA, se determinan áreas y sitios de conservación. Aquí en la provincia de Buenos Aires hasta ahora tenemos 2 ICOM, una en la reserva de Punta Lara y otra en Vuelta Obligado, y un SICOM dentro de Cava, en la reserva ecológica que está en la Facultad de Agronomía, es considerada como un sitio de importancia en la conservación de los murciélagos. Que bueno, si bien no son categorías de conservación oficiales a nivel municipal o provincial o nacional, ayudan de la misma forma que las AICAS, como para darle a los conservacionistas la idea de darle una herramienta más como para decir que un lugar vale la pena que se lo conserve y que se lo cuide, ¿no? Y bueno, aquí al costadito puse un póster con las especies de murciélagos que tenemos en Buenos Aires. Verán que hay 2 de ellas que por pérdida de hábitat ya no contamos en la provincia. Uno de ellos era nectarívoro, pero bueno, se ve que las condiciones ambientales actuales no permiten que esta especie pueda estar. El último registro es de hace unos 140 años. Y bueno, con esto cerraría la charla, como para empezar con las preguntas. Cierro con un poema escrito en San Pedro. Y bueno, eso es todo. A ver si puedo cerrar esto. Bien. No sé si les quedó alguna duda, si ya traían alguna duda de antes, si les gustó la charla.